¿Qué pasó el 24 de marzo de 1976? Quédate hasta el final que te lo contamos. El 24 de marzo de 1976, la Junta Militar, integrada por el Ejército, la Aviación y la Marina, con Jorge Rafael Videla a la cabeza, derrocó a la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón. Los militares se llamaron a sí mismos Proceso de Reorganización Nacional, pero en realidad era una dictadura cívico-militar que instaló en todo el país un aparato represivo que secuestraría, torturaría y finalmente haría desaparecer a 30.000 personas. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. Se instalaron más de 500 centros clandestinos de detención en todo el país, que funcionaron muchas veces en comisarías, escuelas y hasta hospitales. La Escuela de Mecánica de la Armada, más conocida como ESMA, el Pozo de Banfield, en Buenos Aires, y La Perla, cerca de Carlos Paz, Córdoba, son los más conocidos. La gente desaparecía y no se la volvía a ver. También hubo casos de apropiación de menores. Es decir, los hijos de los desaparecidos en muchos casos fueron dados a otras familias de forma ilegal, dándoles otra identidad. En 1977 comienzan sus reclamos Madre de Plaza de Mayo, que piden por la aparición con vida de sus hijos desaparecidos, y Abuelas de Plaza de Mayo, cuyo principal objetivo es recuperar a sus nietos nacidos en cautiverio, dando inicio a una larga lucha por los derechos humanos en Argentina. En 1983, tras años de represión y terrorismo de Estado, el nuevo presidente democrático, Raúl Alfonsín, constituye la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, que realizó un informe desde el 24 de marzo, el día que empezó la etapa más oscura de la historia argentina, hasta el regreso de la democracia, sobre el plan sistemático de desaparición de personas llevado a cabo por la dictadura cívico-militar. Ya entrado el siglo XXI, los centros clandestinos de detención en Argentina se convirtieron en museos de la memoria. Desde 2006, el 24 de marzo es feriado nacional con el objeto de reflexionar sobre la importancia de la democracia, estudiar las consecuencias del golpe de Estado del 76 en todo aspecto y comprometerse con la defensa de los derechos humanos. Como claramente dice el nombre, lo importante es la memoria, la verdad y la justicia. Déjanos tu opinión en los comentarios y si te gustó el video, dale like, suscríbete y compartilo. Gracias, nos vemos en el próximo video.